Hermosas mujeres, ¿cómo están? Una semana más con ustedes. De verdad me da muchísimo gusto que me permitan entrar nuevamente a su casa, que si van manejando vayan escuchando, que se den el tiempo para escuchar este podcast. Herederas de Abundancia, mi nombre es Fernanda Parra y hoy vamos a conocer qué es la Pascua. ¿Qué estamos festejando en esta Semana Santa? No te lo pierdas. Muy bien, mujeres. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Se han preguntado ustedes qué onda? A ver, sabemos que nos dan vacaciones y sabemos que todo el mundo dice, ya va a llegar la Semana Santa, pero nosotros hacemos referencia que Semana Santa es fiesta, que Semana Santa es porque el sábado de gloria nos vamos a mojar, que Semana Santa es porque vamos a descansar, porque tenemos vacaciones, pero verdaderamente, ¿qué significa la Pascua? ¿Por qué la Semana Santa? También están muchas costumbres paganas o leyendas, como le quieran decir, tradiciones, en donde se va desvirtuando poco a poco lo que es la Pascua. Y entonces, no sé si les ha pasado o sus hijos, que quieren ir en búsqueda de los huevos de Pascua. Y entonces la Pascua se relaciona con un conejito y sus huevitos. Entonces dices, a ver, espérame, ¿qué quiere decir la Pascua? La Pascua, Semana Santa, los huevos de Pascua con el conejo, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues les voy a decir y les voy a leer un versículo en Juan 12:1. Chéquense esto. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, ¿estamos de acuerdo? Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, quiere decir que incluso Jesús celebró la Pascua. Y entonces, ¿qué tiene que ver la Pascua con Jesús? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Quiere decir que incluso Jesús celebró Pascua, pero te voy a decir algo. Hay dos Pascuas. Una Pascua que viene en la palabra de Dios habla de, si lo queremos decir de esta forma, de la independencia del pueblo de Israel de Egipto. Los israelitas estuvieron presos, si los queremos, más que presos, estuvieron como esclavos en Egipto durante 400 años, ¿de acuerdo? Cuando ellos clamaron, porque ojo, no quiere decir que forzosamente Dios los mandó a estar 400 años en esclavitud, no. Ellos, yo no sé si por comodidad o por falta de fe, ¿qué pasó? ¿Por qué duraron tanto tiempo como esclavos en Egipto? Y la palabra de Dios dice, cuando clamaron, Dios volteó a verlos y los liberó hasta que clamaron. Entonces, si tú ahorita te encuentras esclavo en una situación, esclavo de amor por una persona, esclavo por temas económicos, esclavo por tema de ansiedad, de depresión, tú estás en esclavitud. No quiere decir que Dios te quiera ahí. No quiere decir, como muchas veces escuchamos, ay, debo de estar cargando mi cruz. O hacerse la víctima, es que Dios yo creo que me está castigando. No. Su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para que lo pudiera Dios salvar de la esclavitud? Clamar a Él. Clamaron a Él y dijo, Señor, líbranos de esta esclavitud. Entonces Dios les mandó la estrategia para que pudieran salir de Egipto. El pueblo israelita pudiera salir de Egipto y fue cuando atravesó el desierto durante 40 años. Ahí nos encontramos con otro tema que ya lo hemos tocado, relativamente algunas cosas, en donde, a ver, ellos no clamaban a Dios, o realmente no clamaban de todo corazón y con toda la fe. A lo mejor nada más se quejaban de donde estaban. Reconocían que Dios existía, lo reconocían, pero no clamaban a Él. ¿Estás de acuerdo que a veces tú te encuentras en esclavitud? Sabes que hay un Dios, reconoces que Dios existe, pero no le clamas verdaderamente. Y no le dices, Señor, sácame de esta esclavitud, sácame de esta miseria,
miseria emocional, miseria espiritual, miseria económica, incluso hasta miseria física. Sácame de aquí. Algo bien importante, y vuelvo a repetir este versículo, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Lo habíamos visto antes. Él no dice cuándo te responderá, Él dice que te va a responder. Él promete responderte. El problema es que uno es muy desesperado y si no recibe respuesta rápida del Señor, se desespera y va a buscar otras soluciones. O piensa que Dios no lo va a ayudar, o incluso llega a pensar que Dios no existe y que no le está escuchando. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Egipto duró 400 años de esclavitud en Egipto. El Señor decide liberarlos y no es que los libere de un día para otro. Los mandó a caminar por el desierto con pasos de fe para que dependieran al 100% de Dios. E incluso imagínense, nunca les faltó alimento, nunca les faltó de beber agua. El Señor veía cómo se las arreglaba, pero agua tenían a pesar de que estaba en el desierto. A pesar de que estaba en el desierto y no había alimentos ni animales, incluso con los que se alimentaran, el Señor no dejaba de mandar maná. Llovía maná que era como un cereal y todos se alimentaban. Nunca les faltó alimento, nunca les faltó que comer, nunca les faltó que beber, nunca les faltó incluso a veces sombra en un desierto, porque la mano de Dios siempre estuvo ahí. Pero imagínense que ellos en algún momento se aburrieron o decían, ay, ya me harté de comer maná. Como que a veces a ellos les gustaba vivir en esclavitud. Prefiero comer sobras de los reyes que ya estar comiendo tanto maná. Harta. ¿Estamos de acuerdo? A veces nosotros si lo bajamos a nuestra vida, aunque la esclavitud no es lo mejor, preferimos la esclavitud que conocer más de Dios, que depender más de Dios, que buscar más a Dios. Porque nos llegamos a acostumbrar a vivir en la miseria. Suena fuerte y suena triste. Regresando al tema de la Pascua, los judíos celebraban la Pascua cuando salieron de la esclavitud de Egipto, ¿ok? Algo así como la independencia de México para los que somos mexicanos, de ¡yeah! Somos libres. Bueno, los israelitas decían, la Pascua era, gracias a Dios, el Señor nos salvó y nos liberó de Egipto y entonces ya no somos esclavos. Esa es la Pascua en los egipcios. Ahora, vámonos a la Pascua que todos conocemos, que es la Pascua cristiana. Otra vez, aquí no estamos hablando de temas de religión. Si eres católico, que sé que muchos católicos nos están viendo, ¿estás de acuerdo que conoces a Cristo? Bueno, que sabes de Cristo, a lo mejor todavía faltan muchas cosas que conozcas, pero sabes que existe, ¿ok? Entonces, la Pascua que nosotros, todo, al menos aquí en México, vamos a hablar aquí, la Pascua en México y en Latinoamérica, la Pascua es porque nosotros celebramos la libertad en Cristo, porque Jesús vino, nació, hizo su ministerio y posteriormente fue crucificado. Murió y resucitó para darnos libertad en Él. Eso es la Pascua. La Pascua es cuando entregan a Jesús, cuando muere y cuando resucita. Porque cuando resucita es cuando Él se va con el Padre y a nosotros nos deja un manual de vida y nos deja su Espíritu Santo para poder vivir en libertad. Y entonces la Pascua nos recuerda lo hermoso que es vivir libres y que Jesús dio su vida por ti y por mí para poder vivir en libertad. Pero a veces suena muy triste que si te preguntan o nos preguntan cuál es la Pascua, no sepamos qué decir, no sepamos qué responder y simplemente pensamos que es una tradición. Ahí viene la gran diferencia, el creer en Dios y conocer a Dios. Creer en Cristo y conocer a Cristo. Cristo no es una leyenda.
Cristo no es nada más de oídas y de habladas. A Cristo se le tiene que vivir, experimentar. Cristo viene y mora en nosotros gracias a su Espíritu Santo. Y eso solamente se logra teniendo comunión con Él. De verdad, yo honro tu vida por estar escuchando este video. Puedes escuchar este video, puedes escuchar otras personas. Lo más importante es que tienes esas ganas de conocer más de Cristo, más de Dios. Tienes esas ganas de vivir en plenitud, de vivir en libertad. Y esa es tu Pascua. Y esa es la verdadera Pascua que nosotros celebramos. No son vacaciones. Al contrario, debería ser momento de intimidad para agradecerle a Dios, para agradecerle a Jesús que vino, dio su vida por nosotros, fue humillado, lo crucificaron, fue lastimado. Imagínense, la palabra de Dios incluso dice que hasta las barbas, su barba la arrancaron. Imagínense el dolor que sufrió, y lo sufrió por ti y por mí, porque si no hubiera sido de esa forma crucificado, para posteriormente morir y resucitar, no se hubiera cumplido la profecía y no seríamos libres. Viviríamos todavía en esclavitud. Ahora, te preguntarás, ok, Jesús dio su vida por mí. Yo sé que a veces te causará conflicto de, ay, ¿cómo crees? O sea, yo creo que Jesús ni me conocía, ni sabía que iba a existir. Déjame decirte que sí. Tú fuiste perfectamente planeado y pensado por Dios antes de nacer. Tu embrión, dice su palabra, mi embrión vio tus ojos. Yo ahorita que estoy embarazada, me imagino a mi bebé que se llama Noa Fernanda, me lo imagino a Noa de la mano de Dios, viendo los ojos de Dios. Tú fuiste perfectamente creado por Dios, tú tienes un propósito de vida. Pero ese propósito de vida podemos llegar, podemos alcanzarlo, podemos seguirlo si verdaderamente conocemos lo que es la libertad en Cristo. Y esa libertad vino en Pascua. Así que la Pascua no solamente son las tradiciones de que no comas carne, tienes que ir a hacer procesión, tienes que irte de rodillas a no sé dónde. Esas son tradiciones de hombre. Eso no te va a acercar más a Dios. ¿Sabes qué sí te va a acercar a Dios y qué te va a acercar para que Él te dé la clave y te diga qué significa ser libre en Él? La oración, clamar a Él y Él te responderá. Y leer su palabra. Sé que dirán, ay Fernanda, ya me lo dijiste millones de veces. O sea, sí, clamo, Él me responde y leo su palabra. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? Porque yo todavía siento que Dios no me escucha. La respuesta ya está. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Los resultados pueden no ser de la noche a la mañana. El tema es que nosotros estamos buscando ser libres de la noche a la mañana sin que nos cueste ningún trabajo, sin siquiera esforzarnos. Queremos todo fácil. E incluso para vivir libres en Cristo, tenemos que esforzarnos en conocer la verdad. Y aquí es donde yo te voy a dar una recomendación. Ahorita ya sabes qué es la Pascua. Y si lo vemos de esa forma, pues oye, yo celebro la Pascua cuando conocí de Jesús. Para mí eso es celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque cuando conocí que Jesús quería para mí o tenía para mí libertad y plenitud, para mí eso fue la Pascua. Y la Pascua es diario porque diario recuerdo que Jesús dio su vida por mí para que yo fuera libre. Otra vez, Jesús dio su vida por mí, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día para que yo fuera libre. ¿Por qué? Porque recuerda de que antes de que estuviera Jesús, es decir, antes de Cristo, para llegar a Dios tú tenías que hacer múltiples sacrificios físicos de animales. No podías llegar directo, tenías que llegar a través de un sacerdote, a través de un intermediario, y tenías que hacer un sacrificio. Jesús fue ese cordero, por eso dice, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Él vino y en lugar de sacrificar un animal, Él vino. Dios dejó su deidad, se hizo hombre, fue Cristo para vivir lo mismo que tú estás viviendo, el mismo dolor, porque a Jesús lo lastimaron, porque a Jesús lo traicionaron,
porque a Jesús lo hirieron física y emocionalmente. ¿Estás de acuerdo? Jesús pasó por todo. Lo abandonaron, lo negaron y pasó por todo lo que seguramente tú también puedes estar pasando. Pero a veces queremos ser siempre y a veces estamos con mentalidad de esclavo todo el tiempo. El creer en Dios, el conocer a Dios, verdaderamente conocerlo, nos da una actitud de libertad. Nos da una actitud de fuerza, de valentía, no una actitud de víctima. Porque quien ahorita esté en un papel de víctima es porque no conoce verdaderamente lo que es vivir libre en Dios. Es porque no conoce verdaderamente su herencia. Porque si tú, que ahorita estás afligido, triste, acongojado, presionado, cargado, su palabra dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero si ahorita estás ansioso, con depresión, estás triste porque te dejó el novio, la novia, el esposo, la esposa, porque estás lleno de deudas, y entonces estás en tu papel de víctima de, es que pobrecito de mí, pobrecita de mí, nadie me quiere. Claro que sí te quieren. Al menos no, a mí no me importa si los demás me quieren. Mientras Dios me ame y mientras yo esté cerca de Él, que el mundo ruede. Claro, claro que obviamente yo amo a mi esposo, amo a mi hijo, amo mi trabajo, amo todo lo que me rodean, pero de eso no depende mi vida. Mi vida depende directamente de Dios. Solamente vivo para que un espectador me vea y ese espectador me aplauda. Yo solamente espero recibir los aplausos de una sola persona y esa sola persona es Jesús. Y si yo me esmero por recibir sus aplausos, tengo que esmerarme en saber qué quiere y qué busca de mí. Y eso lo encuentro en la palabra de Dios. Ahora, yo te digo, yo te pregunto, si tú ya sabes que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia, porque su palabra lo dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir, mas yo he venido, dice Jesús, a darte vida y vida en abundancia. No te dice, he venido a darte lata, problemas, escasez, depresión. Él no dice que te vino a dar todo eso. Eso tú lo tienes y tú sabes cuándo decides salir de esa esclavitud. Así como el pueblo de Egipto que decidió clamar y Dios oyó a su pueblo y lo libró de la esclavitud, lo mismo va a hacer contigo. ¿En qué esclavitud te encuentras? ¿Qué cárcel estás viviendo? ¿Cuántos años pretendes seguir ahí, encerrado? Porque la llave la tienes tú. La palabra de Dios, chéquense esto, dice en Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Él nos está diciendo, si verdaderamente permaneces en mi palabra y quieres conocerme, vas a conocer de mi palabra, vas a vivir mi palabra y entonces mi palabra, que es la verdad, te hará libre. ¿Qué necesitas para buscar esa libertad? Clamar y buscar su palabra. Les voy a dar un tip, porque me han escrito muchos. Es que no encuentro cómo puedo yo estar o cómo puedo entrar en el reino de Dios. No necesitas de grandes habilidades para entrar en el reino de Dios. Necesitas de fe y de tener hambre por Dios. Porque imagínate que tú estés esperando, es un ejemplo, ¿no? Muy bardo, muy burdo o muy vago. Imagínate que cada semana estés esperando a que yo publique un episodio y cada semana vas a estar esperando pedacitos en pedacitos. Oye, espérame, si verdaderamente cuando algo te urge tú lo buscas. No podemos esperar a que alguien nos dé la respuesta y a ver si nos da respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo que se le llama proactividad y la proactividad siempre te va a dejar buenos resultados.
la proactividad en los negocios, la proactividad en el trabajo. Si tú eres proactivo en tu trabajo y das más de tu 100% y al ejemplo, ¿no? Si eres asistente y al jefe, antes de pedirte los reportes con el título, ejemplo, más grande, tú sabes que si le pones los reportes con el título más grande, el jefe los va a poder leer mejor, entonces lo vas a hacer así. ¿Qué estás haciendo? Proactivo. ¿Qué vas a tener un beneficio con el jefe? ¿Por qué? Porque te va a decir, bien, trabajo bien hecho, muchas gracias, estás siendo proactivo. Puedes ser proactivo con tu familia. La proactividad en cualquier lugar te va a llevar a un siguiente nivel de forma más fácil, la proactividad. Entonces, incluso para entrar en el reino de Dios, muchas veces se necesita proactividad. ¿Y qué es la proactividad? Que ahorita estés escuchando y te lleguen dudas. Te lleguen dudas. Ah, caray, ¿cómo que? A ver, la Pascua es la libertad que nos trajo Cristo a los cautivos. Ok. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir libertad? Ah, bueno, vas y googleas. A ver, si googleas de todo, si buscas en redes sociales absolutamente todo, ponte a buscar. ¿Cómo busco o cómo puedo encontrar la libertad en Cristo? ¿Qué significa libertad en Cristo? ¿Cómo puedo salir de la esclavitud, de la tristeza? Todo eso googléalo, léelo y posteriormente vas a ver muchas lecturas con fundamento bíblico, te vas a tu palabra y le dices, Señor, yo no entiendo mucho ahorita, pero lo que sí entiendo es que yo quiero ser libre, porque ya no quiero vivir como esclava o como esclavo. Quiero vivir libre, quiero conocer esa verdad, porque la verdad os hará libres. Ya me cansé. Clama a Él y Él te responderá, pero no dejes de clamar, no dejes de ser proactiva y proactivo en su palabra. Si tienes alguna duda respecto al Señor, yo así comencé a conocerlo. Claro que iba a estudios bíblicos, claro que también me acerqué a una iglesia para conocer más de Él, para escuchar prédicas, para escuchar cómo bajaban la palabra de Dios, pero lo principal que yo hacía con Él era, así yo lo hacía, googlear. ¿Tengo miedo? Biblia. No sé qué hacer, estoy confundida, Biblia. Cualquier duda que yo tuviera ponía Biblia y me mandaba versículos. Y entonces esos versículos ya los estudiaba. Y le decía, Señor, tengo miedo, no sé cómo quitarme el miedo, pero ayúdame. Ayúdame a ser libre del miedo, porque el miedo no viene de ti. El miedo viene del enemigo, el miedo viene de mi esclavitud, porque viví esclavo y viví ciego durante muchos años. El hecho de que tú formes parte de una religión no quiere decir que conozcas verdaderamente a Dios. Estaba platicando con una amiguita que me dice que ella desde chiquita va a colegio de monjas y ha leído la Biblia un montón de veces. Bueno, de hecho son 2 personas que ya me dijeron que han leído la Biblia un montón de veces. Una de ellas daba clases de catecismo. Y yo le preguntaba, ¿y has sentido a Dios? ¿Cómo que sentirlo? Sí, sentirlo incluso a veces uno cae de rodillas, uno se desmaya, uno empieza así como que entra como si te electrocutaras, uno siente, ay, así que un fuego lo quema, pero es un fuego bonito, no es un fuego que dé miedo, ¿sabes? Uno comienza a hablar en lenguas, en otras lenguas, imagínate, son los dones del Espíritu Santo. Hay muchas formas en las que sientes a Dios, alcanzas a percibirlo, llegas a escuchar su voz audible. Eso es verdaderamente sentir la presencia de Dios. Porque podemos pasarnos leyendo la Biblia también, pero no sintiendo la presencia de Dios. Entonces, si ahorita tú pensabas que solamente por ser católico, cristiano, testigo, la religión que seas, por eso Dios te tiene que salvar de donde estás y te tiene que sacar de la tristeza, déjame decirte que no. El formar parte de un grupo religioso no te hace libre. Y no quiero decirte ya no te congregues, ya no vayas a esas iglesias. No, cero. Yo asisto a una iglesia cristiana porque en esa iglesia cristiana es lo más acercado que yo puedo estudiar de su palabra. En donde no hay tradiciones de hombres, en algunas iglesias cristianas, en otras iba a haber tradiciones de hombres. Pero yo hasta le pedí a Dios, llévame a una iglesia en donde pueda conocerte más. No con gente religiosa que nada más busque tradiciones de hombres, sino que sienta yo tu presencia. Eso yo se lo pedí.
Pero muchas veces pensamos que Dios debe de escucharnos y que Dios debe librarnos de nuestra cautividad solamente por ir a la iglesia, solamente por ir a misa, solamente por ayudar a un pobre, solamente por ayudar a la viuda, al huérfano. Y así no funciona. Tienes que entrar en su presencia y comenzar a sentirlo. Oye, Fer, y eso nos lleva a otro capítulo, cómo buscar de su presencia, cómo escuchar la voz de Dios, lo vamos a ver en otro capítulo. Pero ¿qué haría yo en tu lugar si tuviera alguna duda y quiero escuchar más de Dios? Me pongo a googlear. ¿Cómo busco la presencia de Dios? ¿Cómo puedo comenzar a sentir a Dios en mi vida? Todas las dudas que tengas, aprovecha y utiliza esta herramienta poderosísima que se le llama Internet. Y cualquier cosa que tú busques va a aparecer. Y en lugar de andar buscando cosas que no te edifican, busca cosas que te edifiquen. Entonces, si quieres conocer la verdad, ya sabes ahora qué significa la Pascua. Que la Pascua es que Jesús vino y nos dio libertad, gracias a que murió y resucitó por amor a nosotros, por amor a ti. ¿Para qué? Para que dejes de vivir en esclavitud, para que dejes de victimizarte como un esclavo y al contrario, por ser hijo de Dios, tú tomes esa palabra de yo soy hijo de Dios y yo no vivo esclavo. Yo soy libre gracias a que Jesús pagó por mí en esa cruz. Soy libre, soy feliz, soy abundante y soy plena. Así yo me considero como hija de Dios. ¿Por qué? Porque yo decidí verlo desde esa perspectiva que me dio a mí, que fue la libertad. Tienes la otra opción, creer en Dios, no conocerle tanto, no buscar tanto de su palabra, no buscar la verdad, pero creer en Él y quedarte en ese desierto en el que estás toda tu vida y no salir nunca. Y quedarte de esclavo toda tu vida y no salir nunca. Quedarte de esclavo en la tristeza, quedarte de esclavo en la apatía, quedarte de esclavo en la pobreza financiera, quedarte de esclavo en la pobreza a lo mejor en la salud, por ejemplo, tener poca salud, tener poca alegría o no tener alegría. Puedes vivir todo el tiempo de esclavo. Pero si Jesús ya pagó por ti, ¿por qué no aprovechas eso? Que no tiene precio. Porque la gracia y la salvación se gana por fe y no por obras. Si tú crees y le buscas, podrás ser salvo y podrás ser libre. Así que yo te recomiendo que el día de hoy, que ya sabes que es la Pascua, es simplemente tomar la libertad que Jesús ya te dio e intentar vivir libre bajo su propósito e intentar vivir libre bajo su palabra. Porque Él nos dice que la verdad os hará libres y la verdad viene en su palabra. Que no se te olvide que es la Pascua y que no se te olvide festejarla siempre. ¿Por qué? Porque gracias a Jesús somos libres tú y yo. Gracias a Él podemos tener una vida en abundancia tú y yo. Gracias a Jesús podemos tener una plenitud tú y yo. Gracias a Jesús puedes salir de esa esclavitud en la que te encuentras. Pero es tu decisión. No puedes estar echándole la culpa a Dios de que no te oye, de que no te escucha. ¿Te estás esforzando verdaderamente por salir de esa esclavitud? Porque a veces nos volvemos cómodos. Y a veces puede resultar más cómodo no orar que orar. A veces puede resultar más cómodo no clamar que estar clamando todo el tiempo. Así que tú decides cuánto tiempo más vas a vivir en esclavitud. ¿De acuerdo? Bueno, y si tienes dudas, escríbanmelo aquí para hablar de ello los siguientes temas. El siguiente tema va a ser cómo escuchar la voz de Dios. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Pero si hoy te quedas con dudas y tienes urgencia de decir, ¡ay! Ya, quiero yo descubrir la libertad que me está diciendo Fernanda, esa libertad en Cristo. ¿Sabes? El único que te va a dar absolutamente toda la respuesta, el Espíritu Santo, pídeselo a Él. Dile, Señor, quiero descubrir cómo encontrar libertad en ti. Enséñame y ponte a leer su palabra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, conocerás más del carácter de Jesús para que venga y transforme tu vida y te dé la libertad
que verdaderamente necesitas. Oye, mucho le costó a Jesús, muchas lágrimas, mucho sudor, literal sangre. Él sudó sangre, mucho le costó venir a dar su vida por nosotros para que nosotros tomemos la decisión de seguir siendo esclavos cuando Él ya nos hizo libres. Ve y arrebata la bendición, ve y arrebata que Él te hizo libre, que Él murió por ti. Porque si tú arrebatas esa bendición y comienzas a conocerle verdaderamente, el panorama es maravilloso. Porque te voy a decir los frutos del Espíritu Santo, los frutos que tenemos al conocer verdaderamente del Señor, y los encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Te gustaría a ti vivir lleno de amor, vivir llena de amor, llena de paz, llena de gozo, llena de paciencia, llena de benignidad, llena de bondad, llena de fe, llena de mansedumbre, llena de templanza? Porque a mí sí. Y todo eso lo encontramos clamando a Dios y buscando más de Él. Y las respuestas las encontrarás en la palabra y en oración y en su presencia. A veces pensamos que nada más la oración y clamar a Él es pedirle todo el tiempo, pedirle, y yo te pido y te pido y te pido, y todo el tiempo le estamos pidiendo y pidiendo, pidiendo. No, los momentos de oración a veces es nada más alabarlo, decirle te amo tanto, te doy gracias por darme la vida, gracias porque hoy puedo respirar, gracias porque hoy tengo manos, tengo pies, o gracias si no tengo las manos y los pies, gracias porque tienes dones, porque tienes muchos órganos que te funcionan, porque por algo por algo estás viendo este episodio. Estás vivo. ¿Qué más necesitas? Estás vivo y puedes conocer más de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sea agradecido con Él, y a veces lo que Él quiere es tener esa comunicación y ese momento contigo a solas. A veces no hay que decir mucho, incluso a veces hay que callar y hay que decirle, quiero escucharte. Estoy aquí, te necesito. Porque a veces pensamos que oración es todo el tiempo hablar, hablar, hablar y pedir y pedir y pedir. Y muchas veces la oración también es muy valiosa cuando estás frente a Dios y le dices, me estás hablando muy fuerte, yo no sé qué pasa, pero tengo muchas ganas de conocerte. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué quieres que te entregue? ¿Cómo te lo entrego? Yo te podré dar una recomendación, pero quien tiene la verdad absoluta es el Señor, y Él busca formas para hablarte. No dejes de clamar, que Él responderá. Mujer hermosa, que Dios te bendiga, y ahora que sabes lo que es la Pascua, que Jesús dio su vida por ti y por mí, vino a salvarnos, vino a redimirnos y vino a darnos libertad, festejemos esta Pascua y no dejemos de agradecerle todo el amor que tiene para nosotros, toda la benignidad, todo el amor, todo el perdón, porque Él nos perdona y Él nos ama. Y Él no está aquí para recriminarte nada. Y si tú en algún momento le has fallado y has pecado, créeme que Él va a ser el último que te cante tus pecados. Lo mejor que puedes hacer es ir, arrepentirte con Él y decirle, quiero que me hagas nuevo, quiero que me hagas nueva. Quiero que me redimas, quiero que me renueves, quiero salir de esa esclavitud que he vivido, porque ya no quiero estar ahí. Hoy le pido a Dios por tu vida, le pido a Dios que te guíe para poder salir de esa esclavitud que estás viviendo y para que Él te haga libre. Que Dios te bendiga, no dejes de clamar y no dejes de tener intimidad con el Señor. Te mando un abrazo, hermosa mujer, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.